El 16 de mayo, en un accidente laboral en el puerto, pierde la vida un empleado de limpieza. El 17 de mayo, 24 horas después, chocan dos barcos al frente del distrito centro de la ciudad. Uno de esos barcos ya había tenido un accidente 15 días antes, cuando venía para la ciudad trayendo ácido sulfúrico. O sea, una tragedia y un accidente que podría haber significado una tragedia ambiental. Lo que nosotros nos preguntamos es qué está pasando en el puerto, qué está pasando en el río y qué espera la ciudad para ponerse a trabajar en serio en cuál es su vínculo con la actividad portuaria y naval. Semanas después, la Bolsa de Comercio anuncia que el sector agroexportador del Gran Rosario es el primero del mundo, ¿no? Que comercializamos y transportamos más carga que cualquier otro puerto del mundo. Pero cuando uno ve esos números y después ve la realidad, el contraste es muy grande. Lo que no podemos esperar más es que eso derrame en algo a la situación de la ciudad. Somos testigos de un gran banquete que ni siquiera caen migas sobre la ciudad. Lo que nosotros queremos es que se piense cuál es el modelo portuario que necesita la ciudad, cómo se regula la actividad, cómo se previenen accidentes laborales y cómo cuidamos el ambiente también alrededor de nuestro río. Nosotros presentamos ya 2 pedidos de informe que todavía no fueron respondidos por el municipio. Uno de esos es pidiendo la información al intendente de la deuda que le refinanció a una de las concesionarias portuarias a principio de año sobre la tasa del DREI. A cualquier comerciante de la ciudad se le exige que cumpla con esa obligación, pero al puerto parece que se le perdona todo, ¿no? 20 años estuvo sin pagar y negándose a pagar esa tasa. Lo que nosotros pedimos es que esa información sea pública, porque es un derecho de los rosarinos, porque corresponde, y porque si no es una desprolijidad administrativa que ese documento no sea público. Seguimos esperando la respuesta sobre eso y también solicitamos información a partir de la pérdida en un accidente de trabajo, la pérdida de una vida en el puerto, el choque de estos 2 barcos al frente del distrito centro. Queremos saber qué controles se hacen sobre la actividad portuaria, qué controles se hacen en el río, qué controles se hacen en el puerto, cuáles son los protocolos. Todavía seguimos esperando esa información. Parece que acceder a información alrededor de la actividad naval y portuaria es un gran desafío para esta ciudad. Entonces eso nos lleva a discutir la cuestión de fondo. No solo qué está pasando en el río y en el puerto, sino cuál es el modelo portuario que necesita esta ciudad. Cómo vinculamos el Estado municipal y esa gran actividad económica, estratégica, que sucede en nuestras narices en el río Paraná, para que funcione y esté al servicio también de la economía de la ciudad. Lo primero que debería hacer el cuerpo, y que ya lo solicitamos con algunas otras concejalas y concejales, es la creación y la convocatoria, algo que ya fue creado, que es la Comisión Especial de Puertos e Hidrovía, para que el Consejo empiece a hacer también una caja de resonancia de la discusión de ese vínculo que tanto la ciudad como la provincia debería replantearse sobre esta actividad económica. Eso es una de las tareas que tiene pendientes el Consejo, que ya está convocada a futuro, pero que viene un poco atrasada, porque fuimos testigos del anuncio de la licitación de la vía troncal del río Paraná, lo que le dicen la hidrovía, a esta concesionaria belga, que por 6 gobiernos, más o menos, vamos a tener que esperar para volver a discutir esa situación que pone a la economía nacional, que pone al Estado nacional y que pone al pueblo argentino de rodillas y al servicio de empresas e intereses que son ajenos al desarrollo de nuestra economía y de nuestra comunidad. Entonces, estamos bastante atrasados en esta discusión. Está convocada esta comisión, que es una herramienta, que es un mecanismo más para aportar a la discusión, pero tenemos por delante un largo camino
para acercarnos un poco en esa construcción de soberanía que nos permita a nosotros vivir mejor con nuestros propios recursos y no ver estos grandes contrastes en donde se anuncia que somos el principal puerto agroexportador del mundo, pero vemos que el 60% de las familias no llega a fin de mes, donde vemos grandes bolsones de pobreza. Por nuestro río Paraná sale el 80% de las exportaciones de la Argentina. Más del 90% aproximadamente de los barcos que pasan por el río Paraná no tiene bandera argentina. Tienen banderas bolivianas, tienen bandera paraguaya, panameña, y es nuestro río, y es nuestra producción, y es la consecuencia del trabajo de productores, de trabajadores rurales, de nuestra tierra, la que sale por ahí. Nos debemos una discusión muy profunda de cómo usamos estos recursos estratégicos que tiene nuestra tierra y esta capacidad de trabajo que tiene nuestra provincia para que esté al servicio de la economía real y de mejorar de verdad las condiciones de vida de los rosarinos y las rosarinas en este caso. Mira, uno de los desafíos que encontré en este rol, digamos, de legislador, de concejal de la ciudad, es justamente vincularlo con una práctica que yo traía desde antes de mi juventud, de la militancia territorial, barrial, digamos, que es de concretar soluciones, ¿no? La distancia entre la política y la concreción de esas soluciones es hoy bastante grande. Podemos ver que se hacen anuncios de obras muy pintorescas, algunas muy bonitas, que podemos disfrutar los fines de semana, pero las necesidades de la mayoría de los rosarinos todavía están insatisfechas. Los servicios básicos de muchísimos barrios de la ciudad todavía no están resueltos. Lo que nosotros decimos es que hay que compensar, hay que entender y planificar esta ciudad en función de las necesidades que tienen la mayoría de los rosarinos y en función de la capacidad de respuesta que debe tener un ejecutivo para resolver un reclamo de un vecino. No puede ser que haya vecinos que hace 2 años que estén esperando para que le poden un árbol, para que le reparen una plaza o para que arreglen un parque.